cómo debe salirle a los toques. Como ustedes bien saben, hay tres clases de toque, que es el toque al área de primera, el toque hacia el medio, que es por el pitching ball, y el toque hacia el lado de la tercera base. Todos tienen un movimiento diferente. Al igual, al toque, que salen la bola haciendo así. Nunca el catcher puede salir a buscar con las manos peladas, porque si la bola va así, con la mano se le puede quedar y ser error. Los toques, que las bolas van así. Las bolas que van dando vueltas, que salen los toques así como un piquete, tienen que salir a buscar así, para poder asegurarla dentro del macotín. Ahora, si son de estos toques que salen así, y la bola se muere en la grama, ya no hay que hacerlo así. Se coge a mano pelada y se tira. ¿Por qué razón? Porque así se gana más tiempo. Ya no estamos ahorrando el tiempo de llevar la mascota abajo. Está paralizada la bola, cojo la bola y me voy. Estoy ganando tiempo, pero eso es con ese toque. Si lo hace con ese toque, cuando va, la bola se le queda atrás. Y no puede tirarse a la primera base. Los pies, cuando coge el toque, y el hombro, depende de dónde vaya el disparo. Si el disparo va a segunda, tiene que cogerlo aquí. El pie tiene que estar apoyadamente en vivo y meter su brazo fuerte. Después que tiró, cayó. No puede coger la bola y hacer esto. Porque volvamos a lo mismo. Si doy esos dos pasos, le estoy dando esos pasos al corredor y el corredor me va a llegar 6 a la base. Siempre a donde esté el toque. Si es para primera, voy aquí. Si es para segunda, estoy aquí. Si es para tercera, estoy aquí. Posicionado aquí. Muy bueno, Otro toque que es este. Muy bueno, Muy bueno, Sale, sale. Muy bueno, Muy bueno, Nunca un catcher puede coger un toque encima de la raya y irse por ahí mismo a tirar. No. O sale por fuera, depende de que hay primera base colocado, o viene por dentro después que coge y se cuadra y tira. ¿Cuál es la razón? Que si tira siempre por encima de la raya, como la bola se tira por encima del brazo, siempre puede haber muchas circunstancias que la bola le puede dar el corredor en la espalda y llegar al 6. La bola se puede desviar para los lados y coger una segunda base extra que la segunda. Muy fuera ese, vamos. Muy bueno, Muy bueno, inside, En esta circunstancia tenemos un hombre en tercera, que es la carrera del empate. Puede presentarse una situación, un play o puede haber un YP, el corredor anotar de tercera hacia home. Entonces, de la manera, el catcher tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser sumamente rápido, al igual que el pitcher, pues si sucede un YP. Para la razón de poderle hacer agua al corredor que está en tercera. Si se sucede el YP, el catcher tiene que ir inmediatamente a buscar la bola y pasársela al pitcher para poder hacer agua. Va a meter de siguiente manera ahora para lo que es enseñarle a cómo se bloquea el home. Por ejemplo, con un disparo de los outfield para hacer agua a un corredor que venga hacia la goma. Hay muchos disparos, como en este caso, que los catchers tienen que recibirlo aquí abierto. Y ellos cometen el error de hacer esto. No se puede hacer eso, porque el jugador que viene corriendo de tercera hacia home viene con un objetivo de llegar al set y se desliza. Y si él encuentra la pierna del catcher en esa posición y le da aquí en la pierna, le desencaja el músculo de aquí, este muslo. Por eso esa no es la forma. La forma es que el catcher tiene que coger su bola aquí, sea agresivo. Después que coge la bola, que entra el macotín, tiene que empuñar la bola dentro del macotín, poner la rodilla adelante del home plate y bloquear el corredor de esta manera. Porque si lo bloquea con la bola así dentro del macotín, hay algunas veces que se tiran tan agresivos que le hacen él y botan la bola. Por ese es el objetivo. El objetivo es, pues si pasa eso, que yo bloqueo mi home así, y me dieron y me tumbaron, yo puedo caer así, hasta con la bola en la mano. Y es out. Ese es el objetivo. Porque es un jugador que viene con de mala fe a envasarse. Y tú tienes la potestad y tienes derecho de majarlo cuando viene aquí a hacer esto. Bueno, me quedo ahí. Si ese me trayó encima de la rodilla, no hay problema, porque yo estoy protegido por un equipo de catch. Pero si me puse así, estoy mal, me pueden cortar. Y
si me puse así estoy mal también. Ese es el objetivo este. La rodilla tengo que ponerla firme hacia la raya de tercera y bloquear así, para si pasa esto. Ese intacto. Ahí. Ahí. Ay, aún cae la bola.